nosotros, la están viendo en el canal de YouTube de Radio Magma. María Alejandra Olivera, ¿cómo estás? Bienvenida, gracias por venir. Es la primera vez, ¿no? Sí, es la primera vez que estoy por la radio, pero bueno, soy oyente, así que... Muy bien, bien. nos acompaña. Me Sí. siento, digamos, igual, de cualquier manera, como si hubiera Como estado parte otras del veces. equipo. Por supuesto. Es así Bueno. y eso es lo que nos encanta, que se sientan parte del equipo, aún estando del otro lado de la pantalla, y que sientan que ya estuvieron acá cuando vienen por Exacto. primera vez. Y eso Tal es cual, buenísimo. tal cual. ¿Y qué te pasa con el calor y con el frío? Yo soy del team Marcos. Ah, Te queja, queja, ok. perfecto. En una semana me voy a empezar a quejar. Es la que va. También. No, yo soy Bueno, de- pero soy chicos, del team en una frío. semana va a estar fresco, no va a ser Sí, 30 es grados. verdad, es verdad. En O Tandil- sí, no sé. qué sé En yo. Tandil todavía hasta diciembre podemos esperar. Claro, Cualquier claro. cosa. Cualquier cosa. sí. Menos una nevada, cualquier cosa Sí, podemos sí, sí. esperar. Sí, la helada tardía que Ya está, llega. está al caer. Es inminente, chicos. La semana que viene la helada tardía. Bueno, ciclo de encuentros. Hemos hablado de esto a lo largo de todo el año. Ay, yo no puedo creer que ya estemos terminando el año. Las políticas de odio y el fascismo como una práctica social, problemas actuales para una crítica político-pedagógica. Hemos hablado con un montón de gente que ha pasado por acá. Bueno, Margarita es una de ellas. Que es nuestra guía. Que nuestra guía, exactamente, que fue bueno la primera que vino a presentar claro. este ciclo de encuentros. Bueno, es la quinta reunión y es la última del año. Es la última del año, la quinta ya. También para nosotros y nosotras es una sorpresa porque cuando nos pusimos a idear este proyecto, es un proyecto de extensión en realidad de la Facultad de Ciencias Humanas, planificado así como un ciclo de encuentros. Y bueno, más o menos nos habíamos propuesto 5 encuentros para lo que restaba del año cuando lo pusimos en marcha. Pero la verdad que nos ha ido sorprendiendo cómo en cada encuentro la gente nos fue acompañando, se sintió interpelada por esta cuestión que estamos planteando, ¿no? Sí, arrancó como muy chiquito y... Arrancó muy chiquito, Sí. el primer encuentro, digamos, lo hicimos allá en el Centro Cultural La Compañía. Sí. Empezamos a hablar de los pactos democráticos en ese momento. Y hemos ido pasando por distintos temas, hablamos de la cultura, hablamos de las redes sociales, de los medios de comunicación, hablamos también de la importancia de volver a pensar el humanismo en extinción, ¿no? Siempre en el marco de estas problemáticas que planteamos, ¿no? La política del odio, el fascismo como práctica social, en un enclave de pensarlo críticamente como una tarea, nosotros decimos político-pedagógica, ¿no? Bien. Que es necesariamente una construcción colectiva, que requiere que sea una construcción colectiva. Y entonces, por eso los encuentros convocaron y parece que hubo eco y bueno, acá estamos hoy cerrando. Sí, justamente en el método está parte del asunto, ¿no? En encontrarse, un encuentro, Exacto. estar con el otro, que es lo que por ahí hemos perdido. Exactamente. Hablábamos previamente, ¿no? Del el individualismo en el que Claro. nos encontramos. Sí, las políticas de odio están, obviamente, ¿no? Van de la mano del individualismo y cada vez más extremo. Muchas veces se justifica en las crisis, en los sufrimientos, en las angustias, ¿no? También esto de un poco aislarse, pero en realidad, digamos, el individualismo es un mecanismo también del fascismo y del odio para incentivarlo, para sostenerlo, ¿no? Para hacerlo crecer y colocarnos en esa actitud, digamos, ¿no? Frente a la vida, que es el mirarnos al ombligo o el sálvese quien pueda, ¿no? Esas cosas que siempre decimos, pero que, no, en este caso no son clichés, sino que realmente son diagnóstico de un tiempo que estamos viviendo. Y entonces, la propuesta que teníamos era justamente a partir de una pregunta, ¿no? Que era, ¿cómo llegamos acá, no? Claro, el porqué. El porqué es una buena... ¿no? ¿Y por qué estamos en esta situación? Cuando, digamos, desde la democracia nosotros pensamos, cada vez ir hacia estados cada vez más inclusivos, más justos, ¿no? Más democráticos. Cada tanto volvemos a tiempos donde la barbarie parece
volver a avanzar. ¿Es cíclico? Vemos que sí, que es cíclico, ¿no? Que muchas veces nosotros discutimos también en estos encuentros que respecto a estos pactos democráticos de los que empezamos a hablar al principio y que hemos seguido también sosteniendo en todos los encuentros, aparece esa idea de los pactos, que en nuestro país creímos haber avanzado bastante, ¿no? Sobre todo cuestiones de derechos humanos, pero también, ¿no?, de participación política, cuestiones de género, bueno, una serie de cuestiones que nos daban la pauta de que íbamos encaminados. Y bueno, en algún momento o nos distraemos, por un lado creo nos distraemos un poco, pensamos que eso está asegurado y no lo está. Y no es así. Pero al mismo tiempo un proyecto político con mucha intensidad, la vuelta de las derechas. Que es global. Que es global, de las ultraderechas, ¿no? Es el fenómeno que estamos viviendo a nivel global y obviamente Argentina no está al margen de eso. Sí, incluso no es por darnos corte, justamente sería todo lo contrario, parecemos estar un poquito más avanzados. Milei parece ser un experimento a nivel mundial de cuánto más a la derecha se puede ir. Sí, en particular, digamos, lo vemos en el avance de lo que nosotros llamamos el odio, ¿no? El odio, la perversidad, el ensañamiento, ¿no? También un lenguaje soez, ¿no? Una serie de características que vemos, que observamos, que se están acentuando a una velocidad impensada, ¿no? Porque todavía hace, ¿no?, 2 años que estamos ¿no? Si estuviéramos pensando al terminar de un gobierno, digamos, pero no, esto fue un proceso que se dio desde el principio, con mucha virulencia, vamos a decir. Sí. Y bueno, y efectivamente está haciendo su efecto en la sociedad, en su conjunto. No nos está tampoco permitiendo una adecuada forma de enfrentarnos, ¿no?, a claro. esto. Digamos, es un poco, también hablábamos ahí un poco al principio, ¿no? Antes. Que parece que nos da la sensación a veces que no estamos reaccionando del modo que deberíamos, ¿no? No, incluso estamos naturalizando. Sí, Claro. O sea, al no reaccionar se naturaliza también, puede ser eso. Sí, Vos hablabas de los pactos democráticos y está bueno partir desde ahí. Me da la sensación de que estamos hablando de algo más que la democracia, ¿no? Estamos hablando de algo como de humanidad o algo así, límites que se están pasando, pero bueno, uno entiende que la democracia permite ir mejorando este tipo de cosas. ¿Hasta qué punto tiene que ver esto que se llama la insatisfacción democrática? Las materias pendientes que la democracia no pudo resolver, o incluso algunas que se han agravado, como la pobreza, para llegar a esta situación. ¿Vos creés que tiene que ver? Sí, seguramente que tiene que ver, digo, porque obviamente que una democracia tiene, al pensarse como una forma de vida, tiene que ser una forma de vida justa, igualitaria, inclusiva. Bueno, básicamente pensarse como una forma de vida sostenida en la dignidad humana. Eso es lo que tiene que ver con el humanismo, ¿no? Es como la base de una democracia. No podemos pensar la democracia solamente como una forma de gobierno. No, claro. Digamos, ¿no? Que bueno, que donde vamos a votar cada tanto tiempo, claro. digamos, sí. ¿no? Y los poderes, inclusive, aunque digamos es obviamente una organización política que da garantías de inclusión, de justicia, de igualdad. Pero, digamos, claro, está a la luz de esto, digamos, de que no hemos como sociedad también podido estar a la altura de esa demanda de la democracia, ¿no? Y entonces, bueno, efectivamente, sí, también debemos pensar como un problema también que tiene la democracia, fortalecida, obviamente, por esta cuestión de que estamos viviendo en este tiempo, pero que hemos vivido también en otros momentos de la historia en la Argentina, de el odio, vamos a decir así, o pensar al Estado como un estorbo, ¿no? Digamos, desde la lógica neoliberal, el mercado es quien, digamos,
¿no? Marca el rumbo y entonces el Estado se pone en términos democráticos pierde, ¿no? Digamos, ese Sí, sí, es objetivo. considerado una organización criminal. Claro, Lo han y dicho simplemente abiertamente. se coloca como un medio para, ¿no? favorecer esas lógicas del mercado. Ujú. Sí, cuando hablamos del mercado financiero, cosa que Sobre todo. el 80% de la población no entendemos. No habla de industria y de producción, habla de un mercado al que la mayoría de la sociedad no tiene acceso. Y esto que vos decías, que tiene que ver con poner en duda la democracia y que democracia es ir a votar cada 2 años, ya hasta eso, porque de hecho los niveles, los porcentajes de cantidad de gente que fue a votar en las elecciones de este año es cada vez más bajo, o sea, viene siendo cada vez más bajo y estamos a números históricos. Sí, sí, absolutamente preocupante. Claro. Ese Sí. es un signo, Claro. sin lugar a dudas, ¿no? Digamos, ¿Para qué voy a ir si mi voto no va a cambiar nada, esto no va a cambiar? O sea, un descreimiento absoluto, un enojo, porque además me parece que es desde el enojo. Sí, sí, creo que es una reacción desde múltiples aristas, Sí. enojo, frustración, pero también pienso que es este debilitamiento que nosotros llamamos, por eso decimos pensarlo en clave de una crítica político-pedagógica, ¿no? El debilitamiento de lo que implica la ciudadanía, la participación, Ujú. también es eso, ¿no? Porque se entiende, estamos en una situación difícil de crisis, estamos agobiados. Sostenida 10 años mínimamente. Sí, claro, por mucho tiempo, pero también hay un desvalor en la participación, en lo colectivo, en el sentirnos parte de lo mismo, ¿no? Esa idea de lo común, ¿no? Claro. De lo público, Sí, todo sí. eso también está en juego en este planteo que estamos ahí tratando de dilucidar entre todos. Sí, es cierto también que a veces hemos circunscrito la democracia al acto electoral, Claro. ¿no? Que además, como bien marcaba Florencia, tiene cada vez menos participación. Y la derecha, la nueva derecha, ha encontrado la manera de seducir o de convencer a través de una vía democrática electoral. Cosa que hasta hace unos años, unas décadas, era impensado, que solamente llegaban al poder a través de golpes de Estado o de manera sangrienta. Si circunscribimos la democracia a eso, ya perdimos. Totalmente. Es más democracia, es ampliar la democracia hacia otros sectores. Por ejemplo, acá lo hemos hablado más de una vez, una democracia en la economía. Exacto, sí, ¿Por claro. qué no democratizar la economía, la real, esto que decía Florencia, el mercado financiero? ¿Qué tenemos que ver nosotros con eso? Lo vemos pasar. Sí, Bueno, sí. ¿por qué no hablar de democracia en ese aspecto también? Claro, sí, es fundamental porque, claro, la democracia, digamos, el mercado en términos financieros es pura especulación Claro. y una lógica de enriquecimiento de unos pocos De en tipo. detrimento de la mayoría de la población. Entonces, claro, la democracia en ese sentido requiere también de una permanente reconstrucción. La democracia tiene que ser permanentemente estimulada para que pueda continuar, ¿no? ese camino. Y obviamente que la economía es una clave fundamental Claro. de la vida de una sociedad, de Claro. un pueblo, ¿no? Sí, en todos básicamente hay los que sentidos. vivir, o sea, Claro, necesitas. laboral, Sí. productivo, ¿no? Comercial, bueno, eso es fundamental. Vos decías, es cíclico, ¿no? Cada cierta cantidad de años esto como que se repite, pero da la sensación que en esto de cíclico, cada vez que vienen las derechas, vienen de manera más fuerte. Sí, sí, yo ¿no? soy más fatalista que ella, pero a mí Sí. nunca estuvimos tan Tan a la derecha. a la derecha Sí. y con tantos medios. Digamos, Claro. las redes sociales son el caldo de cultivo para estas cosas que antes no existían. Claro. Llegó todo como muy, muy de golpe. Digo, ¿cómo se puede revertir esta situación? No digo convencer a la gente, bueno, a partir de volvete peronista. Claro, volvete porque, solidario. Claro, A la fuerza. pensá en el otro, Claro. qué sé yo. Es difícil, pero digo, como que nos agarró como muy desprevenidos, ¿no? Y esto lo podemos replicar en todo el mundo. Post pandemia, el aislamiento, arrancamos con el aislamiento, la tecnología, el uso de la tecnología, las redes sociales, el individualismo, las derechas. Sí. ¿Cómo se revierte eso? Yo en ese sentido también estoy de acuerdo con que es absolutamente extrema esta situación Sí. y que el avance de las derechas es feroz.
Pero bueno, un poco en ese propósito o anhelo, deseo también, ¿no? De encontrar modos de pensar otras prácticas sociales distintas, claro. ¿no? Sostenidas Casi como un instinto de Sí, supervivencia. Claro, hay que salir de acá, sí, claro. sí, por la justicia social, por la igualdad, ¿no? Retomar esos valores, no como ideales, no son ideales antiguos, ¿no? Porque a veces No, claro. se presentan, o digamos desde el discurso del gobierno, digamos, se presentan como quizás Sí, atrasados 50 años, claro. Claro, atrasados, pero en realidad digamos, en esos ideales está la esencia de esto que decíamos hoy, la dignidad humana, la posibilidad de progresar como sociedad, la posibilidad de construir entre todos. Cada tiempo necesita eso, la renovación de los pactos, de los acuerdos, ¿no? Sí. Estamos absolutamente todos y todas involucrados, en tanto ciudadanos de un Sí. país, ciudadanas de un país. Entonces, necesitamos encontrar el modo, volver, digamos, un poco a nuestra historia, retomar de nuestra propia cultura nacional, que sí, digamos, tenemos indicios ahí Fuertes, de posibilidad, sí. digamos. Claro No podemos estar, más allá de que estamos en una situación crítica, olvidar que esa es nuestra identidad, porque esa es nuestra identidad argentina. Claro. Y la solidaridad es parte de nuestra idiosincrasia, aunque nosotros ahora la veamos, digamos, un poco No, pero hay por ahí ¿no? algunas cositas que dicen, ay, solidaridad, Claro. ay, todavía queda. Nosotros en los encuentros fuimos viendo cada vez que los encuentros se iban sucediendo, especialmente en el último encuentro que tuvimos, donde nos visitó el padre Olveira. Sí. Que justamente hablamos sobre humanismo, digamos, ahí vimos, fue una experiencia interesante porque un poco esa clave de que encontrarnos para compartir lo que nos pasa es parte, digamos, de poder encontrar un camino colectivo. Claro. ¿No? También necesitamos conocernos en esa profundidad de lo sensible, ¿no? De lo que nos está atravesando, de cómo lo vivimos. ¿Sí? No es simplemente una cuestión, a veces en los análisis nos quedamos como en ese plano de lo intelectual. Claro, la teoría. Pensarlo, sí, claro. De pensarlo de Sobrediagnosticado. Sí, es importante hacerlo en clave, sí, de un posicionamiento sí, claro. político, teórico, pero también es importante los espacios de encuentro donde esas cuestiones que, vuelvo a decir, más de la sensibilidad, de lo que nos atraviesa, del sufrimiento, pero también del gozo, de lo que nos alegra, sí. ¿no? Esas cosas debemos recuperarlas, y por eso, bueno, un poco los encuentros que pensamos en esa clave, ¿no? En clave de invitar a todos y a todas a participar desde cualquier sector, porque esto es una tarea social, colectiva. Y entonces, bueno, creemos que por ahí es por donde tendríamos que ir. Tampoco nosotras y nosotros sabemos, ¿no? No, claro, la receta, ¿no? pero se siguen preguntando. Pero, digamos, sí, eso, plantear una experiencia colectiva, los encuentros son eso, para poder seguir caminando en esa dirección. Vos hablabas en esto de mirar nuestra historia, mirar nuestra esencia como país, que es fuerte en algunos aspectos, y también, si bien no se pueden importar modelos ni aplicar modelos extranjeros acá, la experiencia de México también es válida para decirnos por lo menos, bueno, sí se puede en este contexto, en este mundo muy difícil, se puede. Sí, totalmente. Y bueno, y también, digamos, nuestra idiosincrasia latinoamericana, porque eso también, ¿no?, nos constituye como argentinos. Ahí hay que hacerse fuerte. Hay que hacerse fuerte. Tenemos una historia rica en procesos de que nosotros, no en este sentido de la libertad, ¿no?, de la libertad que es meramente beneficio para sí mismo o beneficio para unos pocos, ¿no?, sino en el sentido de la libertad colectiva, de los procesos de liberación, en ese sentido emancipatorio que tiene la libertad, ¿no? Claro. Que nos ayuda a pensarnos y a pensarnos juntos, a pensarnos en nuestros contextos,
digo por eso argentino y latinoamericano, a pensar nuestros propios problemas, ¿no? A no estar dependiendo de las decisiones o las miradas de otros, de los poderosos, no colocarnos en ese lugar servil. Claro. Como vos decías hoy, esta cuestión de naturalizar esas lógicas o esas prácticas que, digamos, que nos dejan en ese lugar, a toda la población nos dejan en ese lugar de, bueno, o sea, frente a eso no podemos hacer nada. Inmovilizados, ¿no? casi. Bueno, eso, volver a pensarnos realmente como parte de ese proceso. A veces también creemos que ser parte es hacer como alguna cosa muy extraordinaria o algo que, ¿no? que es para algunos pocos. En realidad, simplemente encontrarse, simplemente dialogar, hablar, simplemente intercambiar. pensar la propia vida. En definitiva, la vida sucede en lo cotidiano, es lo que nos pasa a todos los días, ¿no? Sí. Claro. Tal Escuchar, y bueno, y además desde ahí salen las propuestas, ¿no? O sea, esta idea de pensarlo en términos político-pedagógicos también tiene que ver con esa idea de poder rastrear, encontrar en ese intercambio, en esa interacción, los caminos posibles, ¿no? Porque esos también están. A veces no los vemos tan claramente, pero están presentes. Y ese también es nuestro desafío, preocupados por la democracia, encontrar formas de vida democrática cada vez más justas, más igualitarias. Genial. Bueno, si te parece, vendemos este último encuentro, este quinto encuentro. ¿Cuándo va a ser? ¿Dónde? Bien, entonces el quinto encuentro, el de cierre del año, nosotros lo planteamos como evaluación y prospectiva, ¿no? Bien. Así también un poco. Va a ser este jueves, mañana, 27 de noviembre, a las 19 horas, en la sala A del Centro Cultural Universitario. Bien. Decidimos ahí hemos pasado por distintas instituciones de la ciudad en cada encuentro, ese también era un poco el objetivo y vamos a seguir haciéndolo. Claro. Pero bueno, cerrar en el ámbito de la universidad, porque bueno, el proyecto surge desde ese lugar. Desde Extensión. Desde Extensión. Intentamos también, digamos, proponer una construcción colectiva, como decía, que no es así como una propuesta que porque sale de la universidad, sino que tiene que hacerse, digamos, ¿no? Queremos que se encarne en la sociedad, por eso también pensamos proyectarla y continuarla el año que viene. Eso te iba a decir, que está bueno esta continuidad. Sí, porque estos temas son cruciales y bueno, nos están demandando seguir. Y por eso este encuentro va a ser un encuentro que, tanto prospectiva, vamos a ver cuáles son también las ideas, ¿no? Que ahí están las que nosotros tenemos, pero también las que surgen del propio encuentro, como para pensarnos hacia adelante, ¿no? Y ver cuáles son los temas más acuciantes o las problemáticas, ¿no? A las que les tenemos que prestar más atención. Sí, porque uno entiende que el año que viene va a ser heavy. Sí. Todos los años, los horas, todas las semanas, todos los días, cada minuto. No podemos definir un año más heavy que otro, pero sí, bueno, tenemos 2 años, son 2 años de construcción, 2 años de saber. Con un panorama de reformas que. Claro, hacia dónde queremos ir, qué tipo de país queremos, qué futuro queremos, ¿no? Digo, hay un montón de cuestiones, desde la ley de reforma laboral, la reforma jubilatoria, el abandono a las personas con discapacidad. ¿Qué va a pasar con nuestros jubilados? ¿Con la salud pública? Digo, con la educación, ahora hay una reforma en ciernes educativa. Es, digamos, un tema absoluta, todos los temas. Todos, Este es un tema preocupante. Es como que no sabés qué atajar primero. Exacto, y es lo que nos viene pasando y es hace parte 2 del años. asunto. Es parte del asunto, es parte del asunto, es ¿no? el Pero objetivo. sí, digamos, esta propuesta de un borrador de una nueva ley nacional de educación. Sí, que también tirada así, a ver cómo pega. Digamos, ¿no? Sí. Digamos, de la colonia, más o menos. Claro. Digamos, muy, muy anterior a los postulados de la ley 1420. Sarmiento, estamos hablando del anterior de Sarmiento. Exacto. Que ya es un montón. Bueno, no, sí, realmente muy preocupante por todas estas cuestiones que fuiste enumerando, Florencia, que nos están afectando y vuelvo a decir, ¿no? En tanto nos sintamos de algún modo interpelados por
por querer vivir en una sociedad democrática y sostenerla, es que tenemos que ocuparnos de estos temas. Y está bueno lo que decías, bueno, ya diagnosticamos, ¿qué hacemos? Bajar la teoría territorio. Claro, a ver, ¿qué se les ocurre que se puede hacer? Claro. Ustedes tienen una idea, confrontar con otras y decir, bueno, vamos a andar. Claro. Sí, totalmente. Bueno, invitación hecha entonces para la última charla de este ciclo que va a continuar en 2026, en el jueves, sí, mañana es jueves, 27 de noviembre, 7 de la tarde, en la Sala A del Centro Cultural Universitario, acá en Irigoyen 662. Sala A es arriba, ¿no? Sala A es arriba, sí. Donde está el Cine Alfa, ¿viste? Claro, Agarrás al costadito, el pasillito. claro. Claro, Bueno, ahí una vas a encontrar escalera y que una diga- escalera hacia arriba y ahí está. Exactamente, Sala A para los que tenemos los que tienen más de 35, dale, no se hagan. Fueron al Cine Alfa los que tienen 36, 37. Vayan, bueno, ha sido muy interesante todas las charlas durante todo el año, bueno, y el cierre y bueno, también ya empezando a planificar 2026. Sí, por supuesto. Muchas gracias. Muchísimas a ustedes por gracias. invitarnos. Invitación hecha entonces a el cierre de este ciclo de encuentros. Estuvo con nosotros María Alejandra Olivera, las políticas del odio y el fascismo como prácticas sociales.